Nadie pensaba que el régimen actuaría contra ellos. No se lo creían incluso a la hora de morir, no podían creerlo. Los eliminaba antes de que supieran lo que estaba pasando. Aunque Bakr era todavía el presidente nominal, Saddam se estaba convirtiendo en el hombre fuerte. En 1972, Saddam nacionalizó la Iraq Petroleum Company, que controlaba el 15% del petróleo mundial. Utilizó el dinero para financiar un fuerte desarrollo. Modernizó los pueblos y las ciudades y convirtió a Irak en un país del siglo XX. Parte de la mística de Saddam, si queremos llamarla así, es lo que realmente consiguió para el país. Virtualmente llevó la electricidad a todos los poblados de Irak. Construyó carreteras como nadie antes había hecho en Irak. Con la abundancia económica de Irak, Saddam ocupó un puesto en los asuntos internacionales del país. En 1972 negoció un tratado de amistad y armamentos con la Unión Soviética. En 1978 Saddam se puso al frente de la oposición árabe contra los acuerdos de Camp David, el tratado de paz patrocinado por Estados Unidos entre Israel y Egipto. Como consecuencia, Saddam inició su ascenso hacia la cumbre. The president of Iraq, Ahmed Hassan al-Bakr, said he was resigning today because of poor health. He handed over power to the military strongman, General Saddam Hussein, who for some time has been regarded as Iraq's real head of government. Saddam consolidó su poder celebrando una extraña reunión 5 días más tarde. Ordenó que la escena fuera inmortalizada por las cámaras. Estas imágenes poco conocidas muestran a los desconcertados jefes del partido escuchando a Saddam, mientras declara que ha descubierto otra conspiración contra el gobierno y que algunos de los conspiradores están entre los asistentes. Un supuesto informador subió a la tarima y empezó a leer los nombres de los conspiradores. Conforme los iba leyendo, aquellos hombres eran detenidos, uno por la policía secreta. La tensión iba en aumento mientras crecía la lista de los conspiradores. Nadie sabía cuál sería el siguiente nombre. Imaginemos a 250 altos dirigentes de Irak sentados en aquella sala angustiados en silencio, temiendo que su nombre pudiera ser leído en algún momento. Sabían que si era así, serían hombres muertos. Todos los asistentes sudaban, tan solo Saddam parecía estar disfrutando de su exhibición de poder absoluto. Después de terminar la reunión, tanto las imágenes como la historia circularon por Irak, para que todo el país supiera exactamente quién era el que mandaba. Entonces fue cuando se apoderó de Irak una auténtica atmósfera de terror y Saddam fue su inspirador. En cuanto Saddam se hubo asentado firmemente en el poder en Bagdad, se preparó para un nuevo desafío. Su siguiente ambición era ser el indiscutible líder de toda la región del Golfo. El mayor obstáculo, el vecino Irán. En 1979, Saddam Hussein estaba en la cúspide de su poder. Se había autoproclamado presidente de Irak y había eliminado a la mayoría de sus enemigos iraquíes y, de paso, a algunos de sus camaradas. Solía decir que si sospechaba de alguien, lo mataba. Que era mucho mejor confundirse al matar a alguien que cometer la equivocación de dejar que lo mataran a él. Al desafiar los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto, Saddam unió a los estados árabes más radicales. Los sirios y los palestinos se unieron a Irak al considerar los acuerdos como una traición. Pero la atención de Saddam se centraba en su vecino Irán. Allí, la revolución fundamentalista del Ayatolá Jomeini había derribado al régimen del Shah de tendencia pro-occidental. Con un Teherán revuelto, Saddam pensó que era la oportunidad apropiada para que Irak se convirtiera en la mayor potencia del Golfo Pérsico, rico en petróleo. En septiembre de 1980 se decidió atacar. Saddam, un comandante en jefe del ejército sin experiencia militar, creyó que ganaría la guerra en cuestión de semanas, pero no sucedió como él esperaba. Los recursos de que disponía el Ayatolá Jomeini eran enormes. Irán era mucho más grande que Irak. Su población casi triplicaba la iraquí. Era un país temible con mucho poder y estaba enardecido por la pasión de la revolución.
Cada incursión iraquí era contestada por una ola de jóvenes mártires iraníes que hacían retroceder al ejército de Saddam. Saddam juró derribar la voluntad iraní bombardeando Teherán y otras ciudades. Pero el conflicto se convirtió en una larga y sangrienta guerra de trincheras. Mientras la guerra terrestre contra Irán se estancaba, Saddam gastaba miles de millones en un programa secreto de desarrollo de armamento nuclear. Creyó que con eso daría un vuelco a la guerra contra Irán y se ganaría el respeto, si no el miedo, del resto del mundo. Pero los israelíes lo tomaron muy en serio y en 1981 realizaron una atrevida incursión aérea sobrevolando centenares de kilómetros de desierto para destruir el reactor nuclear de Saddam en Osirek, cerca de Bagdad. Con su reactor destruido y las bajas de la guerra en aumento, Saddam ofreció a Irán un alto el fuego en 1982. Pero el ayatolá decidió continuar las hostilidades hasta que a Saddam se le agotaran los recursos. Saddam pidió consejo a su gabinete. Su ministro de la Salud le sugirió que disminuyera la intensidad de los combates durante cierto tiempo para conseguir así el alto el fuego. Según se cuenta, Saddam castigó su ingenuidad y lo arrestó allí mismo. La mujer del ministro suplicó a Saddam que le devolviera a su marido. Él le prometió que así lo haría. Según creo, fue una de las pocas promesas que cumplió. Al día siguiente, le devolvió a su marido troceado, dentro de un saco. Finalmente, el 20 de abril de 1988, tras medio millón de bajas por cada bando, los iraníes acordaron el cese de las hostilidades. La frontera apenas se había movido desde que Saddam iniciara las hostilidades 8 años antes. Sin embargo, él proclamó que había conseguido una gran victoria. El país era un caos, las calles estaban repletas de desempleados, veteranos del ejército, y el descontento se notaba en toda la nación. Incluso en el mismo seno de su familia existía también el descontento, y hasta la violencia. En 1988, a Saddam, que con frecuencia había difundido su imagen de hombre de familia, se le atribuyó un amante. Su hijo mayor, Uday, ofendido por el insulto a su madre, desahogó su furia contra un amigo íntimo y ayudante de su padre y le golpeó hasta matarlo. Temiendo la ira de Saddam, Uday se tragó un puñado de pastillas para dormir y tuvo que ser llevado al hospital. Saddam y sus guardaespaldas entraron en la habitación del hospital donde le estaban haciendo un lavado de estómago. Saddam golpeaba a quien se le ponía por delante, incluso a Uday, que estaba en cama. Le rompió un brazo, lo torturó y lo arrestó durante 45 días. A los demás nos metió en la cárcel. La familia llevó a Uday a Suiza hasta que su padre se tranquilizara. Solo después de 6 meses pudo volver a casa. En 1989, Saddam dedicó un monumento a Bagdad diseñado por él mismo. Unos enormes brazos, reproducción de los suyos, mantenían cruzadas 2 espadas formando un arco sobre una de las principales avenidas de la ciudad. Las espadas fueron hechas con el hierro de las armas de los iraquíes caídos en combate y con los cascos cogidos de las cabezas de los iraníes muertos. Las promesas políticas y económicas a Irak no se cumplieron en aquella década. El país estaba en bancarrota. Una región tan rica como aquella estaba ahora casi en la ruina. En 10 años había vuelto al tercer mundo, cuando ni siquiera el ruido de aquella campaña había cesado. Saddam volvió a las andadas. Todos sus problemas se reducían a uno: dinero. Saddam sabía que necesitaba liquidez, y mucha, si quería sobrevivir. Comenzó a mirar al rico estado petrolífero de Kuwait para convertirlo en su salvación. Pero su codicia le llevaría a enfrentarse a todo el mundo. En 1990 el régimen de Saddam tenía grandes deudas. El coste de su desastrosa guerra contra Irán le había arruinado. Incluso las enormes reservas petrolíferas no podían sacarle a flote.
Pero lo que realmente enfurecía a Saddam era que sus vecinos del Golfo no le estuvieran lo suficientemente agradecidos por sus esfuerzos por contener la amenaza iraní, en particular Kuwait. Necesitaba mucho dinero. Los iraquíes creían que Kuwait tenía 200.000 millones de dólares depositados en varios bancos y en activos. Creyó que sería una buena oportunidad para conseguir que Irak se hiciera rico en un instante. De repente sería rico de nuevo. Apoyado por Occidente, Kuwait se mantuvo firme. El 24 de julio, Saddam llevó a miles de soldados a la frontera con Kuwait. En una reunión al día siguiente, llegó a hacer que la embajadora norteamericana April Gaspli creyera que no invadiría al país vecino. He wanted me to inform President Bush that he would not solve his problems with Kuwait by violence. Period. He would not do it. Iraq invaded and took over its tiny neighbor Kuwait today. That set off worldwide protest and drew sanctions from the United States, Great Britain and the Soviet Union. El 2 de agosto de 1990, los ejércitos de Saddam tardaron 6 horas en ocupar el pequeño país. La condena mundial por la invasión cogió a Saddam por sorpresa. Las Naciones Unidas exigieron que se retirara de Kuwait y rápidamente le impusieron un boicot y cuantiosas sanciones. This is not, as Saddam Hussein would have it, the United States against Iraq. It is Iraq against the world. Mientras sus soldados se dedicaban al pillaje en Kuwait, Saddam trató de utilizar la televisión para continuar su ofensiva. Ofreció entonces una serie de extrañas imágenes televisadas a todo el mundo. Are you getting your milk, Stuart? Le preguntó a los ciudadanos de la ocupada Kuwait si se alegraban de verle. Y mostró su hospitalidad con los que él denominó sus huéspedes occidentales en Irak y Kuwait. El resto del mundo los llamó rehenes. Allí estaba Saddam Hussein siendo el centro de la atención de todo Irak. Todas las televisiones, radios y periódicos le concedieron la prioridad informativa durante muchos meses. Puede que aquello fuera, es probable que sí, una gran fuente de satisfacción para él. Cuanto más amenazaba la coalición de las Naciones Unidas, más desafiante se volvía Saddam. Pero aún temiéndose una cruda batalla, la coalición estaba dispuesta para el ataque. Iraq will not be permitted to annex Kuwait. And that's not a threat, it's not a boast, that's just the way it's going to be. El 29 de noviembre de 1990, las Naciones Unidas impusieron la fecha límite del 15 de enero de 1991 para que Irak se retirara de Kuwait y autorizaron el uso de la fuerza si Saddam no obedecía. Al cabo de una semana, Saddam liberó a sus rehenes occidentales, pero no se retiró. En lugar de eso, trató de justificarse ante los medios de comunicación internacionales. Concedió a Dan Rather de la CBS una entrevista cara a cara como parte de una campaña de justificación ante el público norteamericano. El Kuwait es un Irak. Kuwait is part of Iraq. Forever? للأبد. نحن We have said this. Kuwait is part of an Iraqi province. والعراقيين مثل الأمريكان أيضا لا يريدون الحرب. And the Iraqis, the people of Iraq, like the Americans, do not want the war to Iraq. Al otro lado de la frontera con Arabia Saudí, la coalición de las Naciones Unidas reunió la mayor concentración militar desde la guerra de Vietnam. 500.000 de soldados, cientos de aviones y millares de carros de combate fueron llevados a la frontera con Kuwait. Estaban dispuestos a atacar. En la víspera del plazo dado por la ONU, la televisión iraquí mostró un desafiante Saddam aclamado por sus soldados en una playa de Kuwait. Creyó que Bush no tendría valor para atacar, pero lo tuvo. Creyó que Bush no le iba a imponer un límite, pero se lo impuso. No creyó que Bush apretaría el gatillo, pero lo apretó contra él.
Pocas horas después de terminar el ultimátum de las Naciones Unidas, se inició la Operación Tormenta del Desierto, con una oleada de bombardeos contra Bagdad que la televisión mostró en directo a todo el mundo. Saddam no estaba preparado para la lluvia de misiles de crucero, bombas inteligentes y armas de alta tecnología que le lanzó la coalición. Era un hombre que vivía en un búnker, no entendía la guerra moderna, no tenía idea de la potencia de fuego que iba a ser usada contra él. La única respuesta de Saddam fue el lanzamiento de misiles Scud contra Israel y Arabia Saudí, pero no consiguió nada.